Bueno, seguimos con abdomen agudo obstructivo. Vamos a ver lo que respecta a dos causas de esta patología abdominal aguda, que son el síndrome de Wilkie y el ilio biliar. El síndrome de Wilkie no es muy frecuente, el ilio biliar sí lo es. ¿Qué es el síndrome de Wilkie? Lo conocemos también como síndrome del compás aórtico mesentérico, o también como compresión vascular del duodeno. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. Esto, no se asusten que no es tan complejo, es un retroperitoneo. Por delante de todo esto tendríamos el peritoneo parietal posterior, el complejo duodeno-páncreas, que son órganos peritoneales pero que están pegados al peritoneo parietal posterior. Acá vemos el riñón derecho con la cápsula suprarrenal, la vena cava caudal o inferior o descendente, la aorta que está en el tórax, este es el diafragma, orificio aórtico, está pasando la aorta, allá atrás, acá la vemos, aorta descendente abdominal, riñón izquierdo, este es el psoas, cuadrado de los lomos. Bueno, vemos que la arteria aorta está dando a este nivel el tronco celíaco, que da la coronaria estomáquica, la esplénica y la hepática, que no nos importan para lo que queremos ver. Acá tenemos el complejo duodeno-páncreas. Y estos dos vasos que se ven acá son la arteria mesentérica superior, rama colateral de la aorta abdominal, y la vena mesentérica mayor o mesaraica mayor, que va a formar parte de la vena porta, que acá la vemos. La vena mesentérica superior o mesaraica mayor se une al tronco espleno-mesaraico y forma la vena porta. Fíjense en los videos de vena cava inferior, que ahí lo van a entender mejor. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entre la aorta por detrás y la arteria mesentérica superior se forma un ángulo, como si fuese un compás, que se llama ángulo o compás aórtico mesentérico, que va a dar paso a tres elementos, que son la vena renal izquierda, el gancho del páncreas y la tercera porción del duodeno. Normalmente este ángulo entre la arteria mesentérica superior, que va a dar ramas para todas las vísceras de delgado, el colon ascendente y el tercio proximal del colon transverso, están colgando de la arteria mesentérica superior. Entonces, entre esta arteria mesentérica superior y la aorta se genera un ángulo de entre 45 y 55 grados, que se llama ángulo de Wilkie. Cuando este ángulo se cierra, produce lo que se denomina síndrome de compresión vascular del duodeno o síndrome de Wilkie o síndrome del compás aórtico mesentérico. Acá se ve, fíjense, normalmente un ángulo de 45-55 grados y da paso a la tercera porción del duodeno, el gancho del páncreas y la vena renal izquierda. En algunos pacientes este ángulo se cierra, cuando es menor a 20 grados, produce una obstrucción del duodeno y cursa con un síndrome obstructivo abdominal, con un cuadro de abdomen agudo obstructivo. Los factores predisponentes son, por un lado, el descenso de peso. Cuando un paciente baja mucho de peso, hay ptosis visceral y esto hace que las tripas se vayan para abajo, que arrastren consigo la mesentérica superior y que cierren ese compás aórtico mesentérico. También, entonces, descenso brusco de peso y ptosis visceral. El uso de corsé de yeso en las escoliosis o en las fracturas costales, ya no se usa más esto, pero bueno, antes se usaba y se describe. El hecho de tener mucho tiempo comprimido el abdomen hace que las vísceras se vayan hacia atrás, por ende arrastren la mesentérica superior y cierren este compás aórtico mesentérico. Una lordosis acentuada por un traumatismo puede ser otra causa, y también un implante alto del músculo de Treitz. El músculo de Treitz es ese músculo que está en el ángulo duodeno-yeyunal, después de la cuarta porción del duodeno, donde empieza el yeyuno, que fija este punto al pilar izquierdo del diafragma a nivel de la segunda vértebra lumbar. Si yo levanto este punto de Treitz, este ángulo de Treitz, me estoy llevando también a la tercera porción del duodeno y la aplico contra el compás aórtico mesentérico. Entonces tengo este síndrome obstructivo. ¿Cómo cursa clínicamente? Va a cursar con una obstrucción intestinal hiperalta. ¿Qué quiere decir hiperalta? Quiere decir que está localizada del ángulo de Treitz para arriba, en el duodeno o en el estómago. Los cuadros de obstrucciones abdominales hiperaltas son el síndrome pilórico, donde hay una obstrucción del píloro o patología gástrica que obstruya, el ilio biliar, donde el cálculo se enclava en el duodeno, en la segunda o tercera porción del duodeno, lo que se denomina síndrome de Bouveret, síndrome de Bouveret, o bien un síndrome de Wilkie, este que estamos viendo, que es la obstrucción aórtico-mesentérica. Tratamiento, bueno, hace una derivación intestinal, que es la operación, se llama gastroenteroanastomosis, o bien desinsertar el duodeno
desmúsculo de Treitz y liberar, lo que se denomina operación de Strong. Pero esto mucho no nos hace a nosotros. Esto más para los residentes de cirugía que para los futuros médicos. Y después sí quiero hablarles del hilio biliar, que es una patología mucho más frecuente que el síndrome de Wilkie, que se produce por la evolución de una fístula pericolecística. Las fístulas pericolecísticas son fístulas entre el fondo de la vesícula biliar y diferentes órganos. En este caso, el hilio biliar se da entre el fondo de la vesícula y el duodeno, lo que se denomina fístula pericisto-coledociana, o cisto-coledociana, es lo mismo. Las fístulas pericolecísticas, parece un trabalenguas esto, las fístulas pericolecísticas, las más comunes son 3. De estas 3, solo una nos va a dar un hilio biliar, pero se las nombro a las 3 para hacer más redondita la clase. Tenemos con el colédoco, con el colon y con el duodeno. Colecisto-coledociana, colecisto-colónica y colecisto-duodenal. Las colecisto-coledociana, vamos a ver que tenemos lo que se denomina síndrome de Mirici 1 y 2, que siempre se suele preguntar. El síndrome de Mirici es lo siguiente: tenemos una vesícula llena de cálculos, este es el hepático izquierdo, el hepático derecho, conducto hepático, conducto cístico, conducto colédoco. Entonces, desde afuera, extrínsecamente, la vesícula biliar llena de cálculos compacta, impacta y comprime el conducto colédoco y produce una obstrucción coledociana. Hay colestasis. Cursa con un síndrome coledociano. Hasta ahí las piedritas están dentro de la vesícula. Cuando se generan diferentes episodios de inflamación a repetición, los cálculos van horadando en forma lenta, pausada y sostenida ambas paredes y producen una comunicación entre el fondo de la vesícula y el conducto colédoco. Entonces los cálculos migran de ahí al colédoco y producen una obstrucción, pero esta vez desde adentro del colédoco. Eso se llama síndrome de Mirici tipo 2. Síndrome de Mirici tipo 1, compresión extrínseca del colédoco desde afuera, por cálculos que están dentro del fondo de la vesícula. Acá no hay fístula. Pasado un tiempo de inflamaciones a repetición, se instaura la fístula y ahí sí tenemos un síndrome de Mirici tipo 2, que cursa clínicamente como un síndrome coledociano. Con el colon, fístulas colecisto-colónicas, pasa lo mismo. Están muy pegados el ángulo hepático del colon y la vesícula. Por cuadros a repetición se puede hacer la fístula, en vez de con el colédoco, como en el caso anterior, la hace con el colon. Este cuadro va a hacer que los cálculos sean eliminados por materia fecal. No van a producir una obstrucción porque el colon tiene un diámetro considerable, pero sí van a producir una marcadísima diarrea, porque las sales biliares irritan el colon. Cursa con mucha diarrea. Y ahora sí, las que nos importan a nosotros, las fístulas colecisto-duodenales, donde la fístula se instaura entre el fondo de la vesícula y la segunda porción del duodeno preferentemente. Entonces el cálculo pasa de la vesícula a la luz del duodeno y empieza a migrar. Migra hasta que se enclava en el ilion distal y produce un cuadro de obstrucción intraluminal que se denomina hilio biliar. Se pregunta mucho, es muy común de ver qué es el hilio biliar. Entonces es un cuadro de obstrucción intestinal luminal por un cálculo que escapó de la vesícula por una fístula colecisto-duodenal. Muchas veces dicen que el cálculo pasa por la vesícula, por el cístico y por el colédoco, y del colédoco al intestino. Ese cálculo que pasó por el colédoco al intestino nunca va a producir una obstrucción, porque si pudo pasar por la ampolla de váter, se supone que es muy chiquito, menos de medio centímetro, entonces no va a producir una obstrucción. ¿Se entiende? Otra cosa que puede pasar es que este cálculo biliar se enclave en el duodeno. Entonces da un cuadro de abdomen agudo obstructivo hiperalto, lo que dijimos hoy cuando hablamos del síndrome de Wilkie, que se denomina síndrome de Bouveret, cuadro de abdomen agudo obstructivo hiperalto. En el caso del hilio biliar, mientras el cálculo empieza a migrar por todo el delgado, va haciendo cuadros de obstrucción y subobstrucción intestinal, con dolores cólicos, distensión, vómitos, y el cuadro afloja. A los 2 o 3 días pasa lo mismo, distensión, dolor cólico importante, vómitos, mal estado general, hasta que afloja. Hasta que en un momento se enclava y ya no hay más vuelta atrás. Y cursa con un cuadro de abdomen agudo obstructivo, perfecto.
Hay algo que es característico del síndrome del hilo biliar que se denomina tríada radiográfica de Simon o de Simon y está caracterizada por niveles de delgado, que son niveles de obstrucción, aerobilia, que es el aire que pasó del delgado a la vesícula biliar y la vía biliar. Ante la radiografía se puede ver esa aerobilia, y también el cálculo. Son los tres signos que tiene la tríada de Simon o de Simon. Acá vemos, fíjense, acá se ve el cálculo, las pilas de monedas de las válvulas conniventes del delgado, los signos de obstrucción, y la aerobilia a este nivel que se ve perfecto. Tríada de Simon o de Bormann y Rigler, es lo mismo. Se la conoce más comúnmente como tríada de Simon, Lo que se hace en estos casos, se opera al paciente, se resuelve el cuadro intestinal agudo y la fístula se deja para un segundo momento si es que se trata. A veces tampoco se trata. Bueno, gente, un abrazo grande y nos vemos pronto. Hasta luego.